Entonces, habíamos visto el video acerca de la TDStudent o la comparación de promedios. En este caso, voy a dibujar un ejemplo en el cual hay distribuciones similares, ¿cierto? Acá están, distribuciones similares. Y el otro ejemplo es cuando hay distribuciones diferentes. Entonces, acá decíamos que el valor P de la TDStudent nos va a dar, en el caso de que P sea mayor o igual a 0.05, vamos a decir que la diferencia es no significativa. En el caso de que el valor P sea grande, la diferencia es no significativa. ¿Listo? En el caso de que el valor sea chiquito, entonces vamos a decir que el valor P es menor 0.05, la diferencia es significativa. Entonces, cuando la prueba TDStudent nos da un valor grande, este valor grande nos está significando que las distribuciones son similares. ¿Cierto? Si el valor es grande, las distribuciones son similares. En cambio, si la TDStudent nos da un valor de significancia chiquitito, nos estaría diciendo que la diferencia es significativa. Por lo tanto, podríamos decir que los grupos son diferentes. Entonces, tenemos el caso de la TDStudent, donde los grupos son similares, por lo tanto el valor va a salir un P igual a 0.05. Y tenemos el caso de grupos que sus promedios están alejados, ¿no es cierto? Como sus promedios están alejados, podemos decir que los grupos son estadísticamente diferentes, ¿no? Acá está el promedio de este grupo y acá está el promedio de este otro grupo. Entonces, los promedios son diferentes, ¿cierto? No comparten prácticamente casi nada de área en la zona más importante de sus datos. La diferencia acá abajo es significativa. Está mal escrito significativa. La diferencia es significativa. Ahora sí, significativa. ¿Bien? Entonces, eso en cuanto a la TDStudent. Guardo esto para enviarles. Ahora, esto lo vamos a ver en el Excel. ¿Cómo se realiza esto en el Excel?
Acá tengo un conjunto de notas de unos estudiantes, ¿cierto? Que vamos a copiar, que vamos a pegar acá. ¿Listo? Estas notas de estos estudiantes vamos a duplicarlas. Me voy a poner aquí. Listo, a esto le voy a llamar el grupo 1 y este se va a llamar el grupo 2. Le voy a hacer algunas modificaciones para que no estén exactamente iguales, con la finalidad de hacer el ejemplo. Bien, entonces, doctor Emilio, no sé si se logran leer los datos. No, están un poco borrosos. Ahora, Pantalla negra ahorita. ahora, Ahora sí, mejor. listo. Bien, entonces tengo las notas del grupo 1 con las notas del grupo 2 y yo quiero saber si el promedio de ambos es igual. Ustedes ya han aprendido a sacar promedios, ¿no es cierto? Entonces acá voy a decir promedio del G1 y promedio del G2, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Para sacar el promedio aquí debo escribir así, igual, promedio, como paréntesis, marco los datos que quiero promediar, que son del grupo 1, cierro paréntesis y ya está. Promedio del grupo 1. Ahora vamos a hacer el promedio del grupo 2, igual, promedio, paréntesis, desde aquí hasta acá. Cierro los paréntesis, doy enter y me da 14.86. Le voy a reducir los decimales para que no se vea tan exorbitante la cosa. Entonces el grupo 1 ha sacado en promedio 15 puntos y el grupo 2 ha sacado 14 puntos, 14.9. Quiero saber si es que estos valores son iguales. Voy a aplicar la significancia de la test student en este casillero. Voy a insertar función. ¿Qué función? Estadística. ¿Qué función estadística? La prueba T. Entonces ahí está la prueba Tn. Devuelve la probabilidad asociada con la prueba T de student. Acá está, esta es la prueba T. Perfecto. Aceptar. Matriz 1 me dice, es decir, voy a meter acá, con la flechita, los datos del grupo 1. Regreso con la flechita. Matriz del grupo 2. Flechita. Colas. Acá siempre voy a utilizar dos colas por el tema de que es un análisis bilateral. Eso lo vamos a entender a profundidad en la próxima clase, día lunes. Y acá me va a preguntar si es que esta es una prueba de estudio empareada, o sea que antes y después. No, no es antes y después, son dos grupos diferentes. Dos muestras de igual varianza, no es de igual varianza, son varianzas distintas. Entonces, ahí le pongo dos muestras de varianzas distintas, el tipo es 3. Me sale 0.64. Aceptar, listo. Este valor de 0.64 es el que yo tengo que interpretar como mi valor de significancia de la T de estudio. En este caso, como es mayor a 0.05, entonces, como es mayor a 0.05, puedo considerar hasta este momento que los grupos son iguales. ¿No es cierto? Voy a comenzar a corregir estos datos hasta que se parezcan. Entonces, ya subió un poquito más la T de student. Subió muchísimo más la T de student.
y subió completamente la t de student. Llegó a ser 1.00. ¿En qué momento el valor de significancia se vuelve 1.00? Cuando los promedios son iguales porque los grupos son exactamente iguales. Hasta que uno de estos varíe un poquito, entonces ya bajó el valor de la significancia. ¿Listo? Pero entonces hagamos un ejercicio para ver que se vuelvan diferentes, totalmente diferentes. ¿Ya? Entonces lo voy a poner acá así. Le voy a poner 13 hasta por acá. Y le voy a poner 0,8 a unas 4 personas. ¿Listo? ¿Se nota? Entonces, cuando he manipulado yo estos datos para que no sean iguales a estos de aquí, cuando he manipulado estos datos, lo que ha pasado automáticamente es que la t de student ahora 0,03, por ejemplo. Noten ustedes cómo es el promedio de grupo 1 y el promedio de grupo 2. Los promedios me están diciendo que tenemos dos grupos que son diferentes. Entonces, lo que tienen que anotar acá es que cuando la significancia de la t de student es pequeñita, los grupos son diferentes. Cuando la significancia es grande, la significancia es mayor a 0.05, los grupos son iguales. ¿Listo? Muy bien. Eso es todo en cuanto a la clase del día de hoy.